pum pum. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información en el que vamos a hablar de guerra y paz y por supuesto vamos a hablar una vez más de lo que es este mundo donde el imperialismo de Estados Unidos tiene la mano y dirige las coordenadas de la geopolítica internacional, o por lo menos eso es lo que quiere seguir haciendo. Tuvimos el domingo pasado unos bombardeos de Estados Unidos contra el Estado soberano, la República Islámica de Irán, una agresión previa del Estado sionista de Israel contra Irán, una respuesta proporcionada de Irán con al menos 6 tandas de misiles contra Tel Aviv y otros lugares, sobre todo enclaves militares de Israel, y después también contra bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak. Y finalmente el presidente Donald Trump, después de haber bombardeado a un país soberano en defensa de su ahijado Israel, porque Israel parece ser que tan fuerte no es. Cuando le tuvo que pedir ayuda a su papaíto, Estados Unidos, para que debilitara, para que bombardeara las supuestas instalaciones nucleares de Irán, que ahí está la Agencia de Naciones Unidas de la Energía Atómica, que lo ha certificado una y mil veces. No hay armas nucleares, hay un programa de energía nuclear o en desarrollo y hasta ahí, pero no. Los que tienen las armas nucleares, los que las han utilizado incluso contra población civil al final de la Segunda Guerra Mundial, los que tienen armas no declaradas, como es el caso de Israel, al menos dicen que entre 100 y 200 cabezas nucleares. Bueno, esos son los que le dicen al que no las tiene, que ni siquiera tiene energía nuclear civil, les dicen que no las puede tener y además le bombardean las instalaciones para que no las tengan nunca, ¿no? Es el mundo al revés, el mundo patas arriba. Eso sí, luego hay idiotas y estúpidos que se creen toda esta narrativa, y hay una prensa canalla y hay una Unión Europea vasalla de Estados Unidos que justifica todo eso, que se pone al lado de un Estado criminal y genocida y asesino que lleva 60.000, por lo menos, víctimas, la mayoría civiles, muchísimas menores, niños, niñas, que dispara contra personas que van a recoger alimentos de ayuda humanitaria. O sea, realmente no tiene ni pies ni cabeza, ni en el mínimo sentido de la ética. Pero hay anormales que todo esto se lo creen y se lo tragan. Y luego, ya digo, están los irresponsables, los mediocres de la política europea y los sinvergüenzas de la OTAN, que están respaldando a estos dos criminales. Bueno, pues después de todo eso hay un alto el fuego, sin duda muy débil, y hay una sensación de que en todo esto Irán no ha sido el derrotado, Tiene una fortaleza más allá de lo previsto. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, de las consecuencias también, de lo que dicen los odiadores desde Miami sobre esta situación. Esos que hablan de democracia y libertad para Cuba, me río yo. Lázaro, bienvenidísimo a este espacio, a este nuevo batazo que le vamos a dar hoy. Gracias, hermano. Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas, a los amigos que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano, que están día a día también presentes en esa solidaridad tan necesaria hoy como quizás en ningún otro periodo de la historia de Cuba, de la Revolución Cubana, y desde aquí nuestro agradecimiento por ello. Mira, esto es una muestra más de la sinrazón, de la hipocresía y el cinismo de la potencia imperialista de Estados Unidos y como tú dices, su aliado, o sea, su bebé, el Estado sionista de Israel, cómo se distorsiona todo
la prensa, los oligopolios mediáticos al servicio de esas narrativas que salen de las cloacas del imperio de los Estados Unidos, pues vierten como si todos fuéramos idiotas, como si la mayoría del pueblo, de las sociedades sean analfabetas, o sea, que no tienen ni idea. Es verdad que hay un grupo de personas o espacios de personas donde no hay un conocimiento de lo que pasa, no hay por tanto, hasta hace poco no veíamos una reacción ante los desmanes, el genocidio del Estado sionista de Israel en Gaza, por ejemplo. Se están levantando voces, hay, sobre todo en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, hay un clamor en favor del cese del genocidio en Gaza. Clamor reprimido, sí, reprimido por el régimen de Trump. Entonces, en el caso de Irán es curioso, bueno, curioso no, porque el imperialismo y el capitalismo en su nivel más desbordado se puede esperar cosas como esta, ¿no? Sin ninguna justificación, sin ningún motivo ni razones, el Estado sionista de Israel bombardea con misiles Irán. Es lógico que Irán responda, porque tiene derecho a defenderse. Si Israel, cuando una agrupación, un grupo armado comete un acto contra Israel y sale toda la prensa diciendo que Israel tiene derecho a defenderse y ocurre lo que está ocurriendo todavía, pues los demás también, ¿no? Bueno, Irán responde a ese ataque de Israel, injustificado, repetimos, con una tanda de misiles que Israel, bueno, se quedaría alucinado porque no tenía ni idea de que Irán pudiera tener ese armamento tan preciso y, bueno, que impactó en objetivos muy esenciales en Tel Aviv. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Bombardear Irán. O sea, es tremendo, se está viendo un momento a nivel global muy delicado, muy comprometido, y lo que vemos es un desprecio absoluto, pero totalmente absoluto a la humanidad. Un desprecio total, no importa los seres humanos, lo que importa para el imperialismo de los Estados Unidos y sus incalificables lacayos, como el caso del Estado sionista de Israel, es la hegemonía global. Sabe que va en una caída lenta, pero va en una caída, tiene competidores muy fuertes, el caso de China, el caso de Rusia, particularmente China, y es una pataleta criminal buscando esa presencia omnímoda en el contexto internacional. Aquí estoy yo y hago lo que me da la gana, violando el derecho internacional humanitario, violando la Carta de las Naciones Unidas, violando todo, incluso hasta las mismas leyes de los Estados Unidos, la misma Constitución de Estados Unidos. No pasó este ataque, no pasó por el Congreso. Entonces, resulta que el que no ha firmado la agencia esta de energía internacional de energía atómica, que como bien tú has dicho, ha supervisado, llevamos años, pero años con este tema. Irán está desarrollando, y tiene derecho a hacerlo, un programa nuclear con fines pacíficos. Fines pacíficos. Lo han dicho, vaya, hasta por el cansancio. También de los Estados Unidos, especialistas estadounidenses han verificado en su momento que efectivamente Irán ni está desarrollando una bomba nuclear, ni tiene los medios para hacerlo, pero aparte de eso, está diciendo por activa y por pasiva que son
para fines pacíficos como otros países que también tienen ese. Pues bien, siguen con esa mentira, trasladando una mentira a la opinión pública de que Irán puede construir la bomba atómica. Ya no dice que la tiene, no, que puede Pero construir. lo llevan diciendo 20 años. 20 años, sí, no, pero eso Llevan 20 años intentando construir la bomba pero atómica. es una justificación espuria del imperialismo para los desmanes, para esto, para ponerle fuego a la candela, para la guerra. La guerra es un factor también importante en la geopolítica del imperialismo de los Estados Unidos y también en la economía de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta el papel que juega en todo esto el complejo militar industrial y lo que significa ese complejo militar industrial, el gran negocio, es el gran negocio. O sea, si no hay guerra, no hay por esa vía no hay economía para Estados Unidos. Se resiente mucho porque está la actitud guerrerista de los Estados Unidos está basada en el chantaje y el chantaje que ejercen, pues también su brazo armado en Europa, la OTAN, etcétera. Todo el mecanismo que busca amedrentar poblaciones enteras, confundir y sobre todo mantener esa tensión, digamos, guerrerista en zonas importantes del mundo, como el caso del Medio Oriente, el caso también de Europa. Pues bueno, ahora resulta que Irán, que reacciona y se defiende de un ataque previo de Israel, pues tiene que quedarse dado. Es como dice... Es el peligro, eso dice la Unión Europea, los bastardos de la Unión Europea. Un peligro, caramba, y el que tiene casi 200 bombas nucleares no es un peligro para la región, y además el Estado que ha bombardeado el Líbano, que ha bombardeado Yemen, que ha bombardeado Palestina, que ha bombardeado... Pero ¿qué pasa? El que también a Sudáfrica le suministró bombas nucleares. Bueno, entonces, ahí nos dice el necio: Irán es un peligro para el mundo. Y pone dos tablas y dice: países invadidos y bombardeados después de la Segunda Guerra Mundial por Irán, y está vacío. Por Estados Unidos, y bueno, yo no tengo dedos ni lista para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues no sé, 40 y tantos países que han sido bombardeados por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos bombardea a Irán con la excusa de la paz. Israel arrasa Gaza con la excusa de la defensa. Y Europa calla con la excusa de la diplomacia. Excusas que matan. La Unión Europea, yo sinceramente como europeo, es que es vergonzoso. Totalmente. Vergonzoso el ridículo, vergonzosa la mediocridad, vergonzosa la irresponsabilidad de todos estos dirigentes que tienen el bolsillo lleno, que tienen mansiones, ultra ricos, miserables, que están jugando con la tranquilidad de la gente, que no les importa llevar a Europa a una guerra contra Rusia, al mundo a una guerra a partir de apoyar a un Estado totalmente nazi como es el de Israel. Son una vergüenza. Y habría que salir a la calle realmente a decir no a la OTAN y no a la Unión Europea también. A la dirigencia actual de la Unión Europea. Es una absoluta vergüenza. Como son vergonzosos los medios de comunicación europeos que justifican, que se ponen al lado de un Estado criminal como el de Israel. El diario El País, y decía Pascual Serrano, nuestro amigo, analizaba un titular del diario El País. Irán ataca uno de los principales hospitales de Israel y amenaza con extender la guerra a toda la región si Estados Unidos interviene. Esto era previamente a los bombardeos de Estados Unidos. Y Pascual dice: 1. El hospital estaba vacío. Ninguno de los heridos es del hospital, heridos en los ataques de respuesta de Irán. 2. Hay que tener cara para decir que Irán amenaza con extender la guerra a la región después de que Israel haya bombardeado Palestina, Líbano, Siria,
Yemen e Irán. Es que es una vergüenza el país. Sois una vergüenza, no sois periodistas, sois propagandistas de la guerra, propagandistas del imperialismo. Es vergonzoso. Bueno, aquí estamos viendo lo que vemos desde hace décadas, y décadas, bueno, partiendo del final de la Segunda Guerra Mundial, la sumisión de Europa a las políticas injerencistas de los Estados Unidos, la sumisión de Europa ante el atroz apoyo, bueno, atroz no, ante la criminal, la actuación criminal del Estado sionista de Israel. Es decir, no hay una voz que hable con justicia de lo que es un crimen, lo que es un genocidio. No hay una voz en Europa, ni gobernante, que se atreva a ponerse de frente al Estado sionista de Israel y decirle: basta ya, criminal, eres un genocida, basta ya. Los pueblos merecen respeto y merecen sobre todo vivir. Entonces, lo que se fabrica en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, etcétera, lo repiten en Europa. O sea, los medios, más medios de información son medios de propaganda, y uno se queda privado y dice: pero bueno, resulta que para que todo esto pueda encajar, o sea, pensando en Estados Unidos y sus lacayos, se tiene que mentir de forma tan descarada, tan burda como se está haciendo. El peligro es Rusia y especialmente Putin. Se le meten en la cabeza ya las mentes colonizadas que hemos hablado en otras ocasiones a los pueblos, a la población europea, de que el enemigo es Putin y que Putin, si tiene éxito en la guerra, en la operación militar en Ucrania, va a invadir el resto de Europa. Cuidado que los países bálticos están en peligro. Cuidado que Polonia está en peligro. Cuidado que... O sea, es algo demencial cuando cualquiera que haya estudiado un poquito y cualquiera que sepa el talante, digamos, el nivel político y talante de Putin, sabe que no va a haber ninguna invasión. Sabe que Rusia no va a invadir a Europa. Sabe que Rusia está ejerciendo un derecho. Si Israel tiene derecho a defenderse, pues Rusia también tiene derecho a defenderse, porque no se habla de el anillo que ha creado Estados Unidos para estrangular o arrinconar a Rusia y que Rusia sea irrelevante en el contexto europeo y el contexto euroasiático e internacional. Es decir, crear ese anillo. Hay que ver lo que era la OTAN antes de la caída del campo socialista, del derrumbe del campo socialista, todo lo que pasó en los países del este, y cómo se comprometió, no sé si verbalmente o firmado, no moverse, la OTAN, no moverse ni un centímetro hacia el este. Caramba, pues todo lo contrario. Se ha ido moviendo. Hay que ver los países antiguamente socialistas o dentro del campo socialista que se llamaba, que están formando parte de la OTAN, una organización criminal. La OTAN, ¿qué cosa es? El brazo armado de Estados Unidos. El que bombardeó y de forma también criminal, genocida, destrozaron a Yugoslavia. ¿Quién participó en el destrozo de la República Socialista Federativa de Yugoslavia? La OTAN. ¿Quién movió el Javier Solana. Javier Solana. Exactamente. Del PSOE, de la socialdemocracia, por llamarlo de alguna manera, española, uno de los presidentes de CIDOB, ese think tank con base en Barcelona, que supuestamente es al que llaman las televisiones como una voz moderada. Oye, fíjate, o sea, llaman a los extremistas de derecha y luego llaman a CIDOB, que CIDOB es un think tank pro-OTAN, fundado, dirigido por un criminal como Javier Solana,
que es el que ordenó los bombardeos a Yugoslavia, incluido el bombardeo con personas dentro de la televisión pública yugoslava, Así mismo. en Belgrado. Es el cinismo andante, el cinismo, la manipulación, la mentira. Entonces, tienen que crear un enemigo para justificar crímenes de lesa humanidad, para justificar genocidios, como está ocurriendo día a día en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Entonces, el que ha estudiado un poquito, no hace falta, sabe que Rusia está defendiendo su derecho también a existir y que la pretensión del imperialismo de Estados Unidos y la OTAN es incorporar a Ucrania a la OTAN. Y por eso los laboratorios, la frontera ruso-ucraniana, laboratorio para guerra biológica, ese avance, ese cerco, ese anillo contra Rusia. Ahí está, bueno, casi todos los países que eran antes del campo socialista pertenecen a la OTAN. Entonces, si se habla de que la OTAN no va a avanzar ni un centímetro hacia el este, porque lo han hecho ya. Ya lo han hecho, ya lo han hecho. Entonces, violan acuerdos. No hay confianza. No hay confianza ni política ni de ningún tipo en unas negociaciones donde esté Estados Unidos y donde esté el Reino Unido y donde esté, en definitiva, la Unión Europea. No hay confianza. Y entonces, claro, esto se va alargando, siguen los muertos y llega un presidente que dice que no, que él va a acabar con la guerra en 48 horas porque no tenía lugar, que los muertos que mueren diariamente, los jóvenes, etcétera, etcétera. Concho, caramba, y es el que rompe totalmente, o sea, lo que dijo ya se le olvidó y ataca de forma ilegal y de forma realmente injustificada a la República de Irán. Bueno, pues en Estados Unidos, después de los bombardeos de Estados Unidos, antes de toda esta pausa de alto el fuego, antes de la respuesta de Irán contra las propias bases militares de Estados Unidos, vulnerables contra las instalaciones militares de Israel, vulnerables, por cierto. ¿Qué ha pasado con la cúpula de hierro israelita? Pues parece ser que tiene algunos agujeritos, ¿no? Bueno, pues antes de eso y en plena euforia salían todos estos neofascistas como Carlos Jiménez, senador, congresista de Estados Unidos, republicano, cubanoamericano, este fue alcalde de Miami-Dade, que dice: el régimen comunista en Cuba y el régimen terrorista en Irán son las dos caras de la misma moneda, brutal, dictatorial, enemigos de la libertad. Estos regímenes no necesitan ser reformados, deben ser destruidos. Y en la misma posición, María Elvira Salazar, otra neocriminal fascista, también congresista de origen cubano. Dictadores y regímenes criminales solo entienden una cosa: la fuerza. Al mal no se le complace, se le enfrenta, Así se enfrentan los tiranos. No solo en Irán, también sátrapas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es la manera americana. Fíjate cómo actúan estos cowboys, sinvergüenzas, matones. Creo que en estos próximos años recibiréis un buen merecido, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y demás. Un tal Gonzalo Rodríguez dice: Israel está haciendo en Irán y Gaza lo que Estados Unidos debió hacer hace años en Cuba y Venezuela. Alucina. Mira qué desprecio, ¿no? Qué desprecio ya no solo a la humanidad, qué desprecio a las leyes, al derecho internacional, qué desprecio al derecho de los pueblos a la autodeterminación. O sea, ellos violan las leyes, incluso de palabra y de acción, apoyando a un régimen criminal como es los Estados Unidos. No hay régimen, y repito, régimen, que haya
mantenido una injerencia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Estados Unidos llegó último y por eso el gran poder que adquirió, le dan también eso otra manipulación. Le dan, o sea, le dan la medalla de oro del fin del fascismo, del nazifascismo, de la derrota de la Alemania nazi. No. Fue la Unión Soviética, Soviética la que detuvo realmente a un altísimo costo humano a los nazis. A los nazis, exacto. Pero eso no aparece en la prensa, esas verdades se le ocultan a la opinión pública. Y entonces vemos eso, que aparecen estos miserables, para decirlo de alguna manera, que no tienen calificativo, de muy lejano origen cubano, abogando por una intervención militar, por bombardear. O sea, y esta gente son los que hablan de derechos humanos. Pero ¿con qué autoridad moral van a hablar de derechos humanos? ¿Con qué autoridad moral van a hablar de democracia? Cuando que son proimperialistas porque están metidos dentro de la olla del imperialismo. Y entonces uno dice, coño, pero esta gente se proyectan como cubanos y que están al lado del pueblo cubano, pero a su vez abogan por bombardear al pueblo cubano. O por deportarlos, o por deportarlos de Estados Unidos sí. ahora. Exactamente, dice, no estamos al lado del pueblo cubano. ¿Quién se cree eso? Pero esta gente se cree que el pueblo cubano es idiota, que el verdadero pueblo cubano es estúpido, que se va a rendir, que se va a doblegar, pero han pasado 65 años, 66, y con la misma cantaleta. Y ahí está el pueblo cubano, sí, sufriendo, pero luchando también por su independencia, luchando por su soberanía, luchando por el derecho de tener un camino propio y no estar bajo la bota del imperio de los Estados Unidos. Y entonces esta gente, la Elvira Salazar, merece realmente una repulsa, cuando como mínimo una repulsa en toda regla ante esa. Bueno, no es la primera vez que suelta algo así, pero ya hay que decirle a esta señora que se equivocó totalmente. O sea, la Cuba revolucionaria, la Cuba del pueblo, la Cuba del verdadero pueblo cubano, no se va a doblegar, no se va a rendir. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cuba, afortunadamente, tiene prestigio y autoridad moral para responder contundentemente a todas esas manifestaciones neofascistas y con tufo colonialista que viene del imperio. Ustedes son parte de la basura que no quiere el pueblo cubano. Pues tendrán respuesta del pueblo cubano y de la solidaridad internacional a estas propuestas criminales de estos dos personajes nauseabundos, de estos dos, de estos tres y de este cuarto que voy a decir ahora, voy a leer ahora. Mario J. Pentón. ¿Sabes lo que decía? Vaya tipejo ese. Un país, mira, al loro, un país con el tamaño de New Jersey y la población de Honduras, que sería Israel, pone patas arriba a una dictadura de más de 4 décadas. Es decir, que qué bien intervenir, bombardear, masacrar a la población de Irán y por supuesto a la de Palestina, porque todos estos lo que aplican a uno le aplican al otro. Y yo lo que creo es que este individuo del que he leído este post, que es vamos a decir, un periodista, trabaja en Radio Televisión Martí, es decir, el aparato de propaganda del gobierno de Estados Unidos. Está en el canal 41 también. También. O sea, él ha trabajado en varios medios y hasta hace 4 días, por lo menos, estaba en Radio Televisión Martí. Bueno, pues ¿qué es lo que parece? Que este hombre está haciendo votos para sacar pecho, para sacar, vamos a decir, para construir un perfil de periodista de propaganda duro del trumpismo, contra Cuba en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque leemos: Trump despidió a más de 600 trabajadores de La Voz de América y Radio Martí.
Nos lo dice Máximo82. Se quedaron sin trabajo gracias al Trumpeta. Bueno, con sus mentiras sobra. Se harán influencer como el Cao, al que le dieron Cao y lo votaron. Más plata para Pencón, y loca. Sí, a ver, disculpa, José. Sí. Pencón, de penco. En el lenguaje cubano, penco es cobarde, es rata. Bueno, pues este rata y este cobarde, Mario Pentón, que es verdaderamente una vergüenza que te dediques a lo que te dedicas, que es hacer sufrir, a colaborar con el sufrimiento del que fue tu pueblo, que ya no lo es, a justificar el bloqueo, las medidas de estrangulamiento económico, de que no haya turismo, no haya remesas, no haya viajes, no haya exportaciones, se persigan los ingresos médicos que obtiene Cuba para poder sostener su sistema de salud, los que consiguen los convenios médicos internacionales. En todo eso estás tú, detrás del disparo que hace el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, contra todos esos ingresos del que fue tu país, estás tú. Yo dije un día que estos son criminales de guerra económica y lo sigo sosteniendo. Eres un criminal de guerra económica. Y un día habrá un juicio, habrá un tribunal que juzgue todos estos crímenes, porque existe un sufrimiento de un pueblo, existen las consecuencias de miles y miles, millones de personas que tienen que aguantar apagones, que tienen que aguantar falta de medicamentos en los hospitales, retraso en sus operaciones, muertes, por falta de medicamentos, o por retraso en las operaciones en los hospitales, falta de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de todo esto está gente como tú, Mario J. Pencón. Así mismo, así mismo. No, es uno de los individuos más despreciables que hay en toda esa fauna de odiadores, de sinvergüenza también, que se han plegado, pero muy dócilmente, a las políticas del imperio de los Estados Unidos y han hecho de su actividad contrarrevolucionaria miserable, como nunca hemos visto en años en la historia, menos en la historia de Cuba. Gente, una caterva de gente ambiciosa y que han hecho de su actividad contrarrevolucionaria y de apoyo como lacayo a las políticas del imperialismo de Estados Unidos un modo de vida, y no es prensa, porque este individuo realmente es patético, por mucho que no es ni cercano a la decencia que debe primar en una actividad periodística seria y honesta. Es todo lo contrario. Y así el grupo es un grupito, pero un grupito que está alineado con estas políticas, defiende al Estado sionista de Israel, lo digo, las mentes colonizadas porque para actuar de esa manera tan baja, tan rastrera, tan nauseabunda, tiene que tener la mente colonizada por el imperio de Estados Unidos. Es que repiten lo mismo que sale del Departamento de Estado y los organismos, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos y de la misma Casa Blanca. O sea, repiten lo mismo. Entonces, ¿de qué gente estamos hablando? Después dicen, ¿no?, que quieren al pueblo cubano, que reparte el pueblo cubano. O sea, mentira, mentira. Son propagandistas y sobre todo los que atizan o piden intervenciones militares en el país que un día les vio nacer. Bueno, pues son los que luego han estado supuestamente defendiendo a los migrantes cubanos que tenían el estatus, el paro humanitario, y luego de repente vino Donald Trump, que es a quien ellos apoyan, que es su jefe. Exacto. Y que cortó todo eso y ahora están ya fuera de la ley y a punto de deportar, pues, decenas de miles de personas cubanas, entre otras nacionalidades, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Y es algo que ya dije en el anterior programa, yo no sé si es para reír o para llorar. A mí me provoca cierta risa, la verdad. Porque quien ha estado apoyando a un elemento como Donald Trump y está apoyando su política contra Cuba, de bloqueo contra el país donde nacieron, incluso contra las familias que dejaron allí,
ahora se encuentran que les afecta la política de deportaciones de Donald Trump. Pero es que no sabían lo que decían las campañas del señor Donald Trump. Ah, no, es que pensaban que los cubanos iban a ser distintos. Sí, que era parte. Que los cubanos se libraban. Yo te apoyo a ti, que eres un sinvergüenza, eres un criminal y eres un deportador masivo, pero como soy cubano me voy a librar porque estoy en contra del comunismo. Mira, pues ahora jódete y baila. Cómo hay personas que patalean en ese estercolero y pensando que no se van a ahogar en él. Ese estercolero que ha cogido, está en su máxima dimensión en esta administración de este individuo, Donald Trump, que tanto efectivamente apoyaron. Yo he visto, he leído, no, Trump, que Pero se... muchos, que les ha llegado a la hora de la deportación a ellos. Sí. No, porque claro, la alternativa era realmente bastante mediocre, ¿no? O sea, la alternativa de Kamala Harris, pues, bueno, pues no, Trump, pensando que ellos estaban cubiertos, que estaban protegidos, que tenían, digamos, un armazón, que impedía caer dentro de esas redes de deportación que ha generado, bueno, protestas masivas, sobre todo en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahí hemos visto también el ejercicio de la democracia y respeto a los derechos humanos, entre comillas, lógicamente, del imperialismo. Mira, es una fotografía de cuánta mentira, de cuánta manipulación, de cuánta hipocresía y cinismo está en la vida política del imperio de Estados Unidos, sea la administración que sea demócrata, sea republicana, es prácticamente lo mismo. Porque hay que hablar, claro, ahora está digamos, en la candela, pero hay que ver la cantidad de deportaciones que hizo la administración de Obama. Por ejemplo. Sí. Entonces quiere decir que es parte de la política de una potencia imperialista que no le tiembla el pulso para reprimir a su propio pueblo. Hay un personaje también de todo este contubernio de origen lejano, origen cubano, de la ultraderecha cubano-americana, entre comillas, de Miami, que es Ted Cruz, otro de estos congresistas, ¿no? Metidos ahí en la administración de Donald Trump. Sí, fue candidato presidencial también. También fue candidato, un extremista, un anticomunista de raíz. Bueno, pues el otro día había un periodista que le hizo una entrevista larga y entre muchísimas otras perlas, pues dijo algo que es de reírte y no parar. Que es lo mismo, que es el mismo discurso de Marco Rubio. Marco Rubio, recuerden que construyó una biografía a base de una mentira tal, y era que sus padres habían huido del comunismo de Castro. O sea, que se habían ido después del triunfo de la revolución. Y resulta que luego se descubrió que es mentira. Que se habían emigrado por motivos económicos, evidentemente, de la Cuba de Batista. O sea, años antes. Bueno, pues a este individuo, su familia, le pasó lo mismo. Pero él, en la entrevista, para atacar a Cuba, dice que Ted Cruz dice que odia al comunismo porque su padre fue torturado en Cuba. Pero luego tiene que decir que, bueno, quien lo torturó fue Fulgencio Batista. El dictador, esto nos lo dice Luis de Jesús, el dictador capitalista apoyado por Estados Unidos antes de la revolución. O sea que tienes odio al comunismo porque tu padre fue torturado por alguien que era un anticomunista más que tú. Pero fíjate hasta dónde llega la enajenación, hasta dónde llega, digamos, la podredumbre de esta gente. Y sobre todo que con tal de cargar más material genocida contra el pueblo cubano, le jugó una mala pasada ahí. Muy mala pasada. Yo creo que se equivocó y luego dijo, tengo que aclarar esto. Bueno, aclararlo, no sé. Es decir, que el papá de este individuo fue torturado
y por eso dice que él está contra el comunismo, pero resulta ser que fue torturado en la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada desde el primer minuto por los Estados Unidos. Nunca, si hablan de, fíjate, hasta la Como era oficina de actividades anticomunistas. Fue una oficina sí. que se llamaba así de la propia dictadura, que además fue apoyada técnicamente por Estados Unidos. Exactamente. Pero fíjate hasta dónde llega, con tal de dañar a Cuba, con tal de poner más elementos. No tienen pudor para mentir, no tienen vergüenza de ningún tipo. Y entonces se cae en una contradicción. No. Fue en la dictadura de Fulgencio Batista donde fue torturado su papá. Y entonces la dictadura apoyada por Estados Unidos desde la primera vez, porque Batista fue dos veces, fue upado a la presidencia del país por Estados Unidos. Hay que recordar que Batista recibía un salario de la mafia. A eso y a toda la podredumbre que había en la sociedad cubana pre-revolucionaria, todo ello, Estados Unidos apoyó. No hubo medidas punitivas, no hubo bloqueo, por supuesto, para nada. Al contrario. Todo lo contrario, el apoyo hasta que ya no pudieron más. Igual que apoyaron al régimen racista del apartheid en Sudáfrica hasta que ya no pudo más, hasta que fue derrotado el ejército racista y de apartheid en Sudáfrica. O sea, ahí fue ya Estados Unidos, pero lo estuvieron apoyando hasta el final. Hasta el final. Y entonces aquí vemos esto, este individuo que fue candidato también a la presidencia de los Estados Unidos, cuando Obama, creo, y se metió en un charco, pero un charco tremendo. Creo que se está limpiando todavía de barro los zapatos. Entonces, eso se le puede aplicar al resto de esa fauna de muy lejano origen cubano, que a conveniencia hablan de forma descarada y de forma realmente, que no se puede creer, de que quieren apoyar al pueblo cubano, que están al lado del pueblo cubano, que la democracia, etcétera. Lo que están es abogando por una intervención de Estados Unidos en los asuntos, ya en los asuntos internos cubanos, una intervención militar, como también repiten estos odiadores y estos sinvergüenzas mal nacidos en Cuba. Les leo un titular del País. Panamá declara el estado de emergencia tras semanas de protestas contra la reforma de pensiones. Mira. Gobierno panameño suspende garantías constitucionales por protestas sociales, casi 200 detenidos y un muerto, creo que son 2, tras brutal represión en Panamá. Esto es un titular de Telesur, porque el primer medio que mencionó era El País. Ese no habla de represión. No. Ninguno de los medios, vamos a decir, oficiales, corporativos, grandes, esos nunca hablan de represión. No. Qué curioso, 200 detenidos, 1 o 2 muertos. Impone el estado de emergencia, suspende los derechos constitucionales, el derecho de reunión, protesta, libre tránsito, el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa en una zona del país. Un saldo de 192 detenidos. ¿Y eso, José? Decenas de detenidos. Restricción del acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave. Ah, caramba. Bueno. Pero eso es el comunismo. El comunismo. Sí, debe ser comunista. Lo que pasa que decía Mulino, José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, tan patriota, tan panameño él, que se bajó los pantalones y hizo lo que Donald Trump le dijo bajo amenaza que hiciera, es decir, suspender las concesiones de 2 empresas de Hong Kong, chinas, pero bueno, de Hong Kong, que tenían a ambos lados del canal, y ahora las concesiones se las ha dado a una multinacional, a un fondo de inversión de Estados Unidos. Así es la soberanía, ¿no? Pero luego, en casita, no solamente cedes la soberanía total al matón, sino que en casa reprimes al débil, ¿no? Al que protesta por una reforma de pensiones, al movimiento sindical, de personas mayores que están reclamando los derechos conquistados durante mucho tiempo. Pero este señor dijo que
pidió a la izquierda irse a vivir a las dictaduras. Pues esto se parece bastante a una dictadura. Sí, pero fíjate, es un ejemplo más. Esto que está ocurriendo en Panamá es lo que ha estado ocurriendo, bueno, no hace mucho en Argentina, por ejemplo. Lo que ocurrió en Ecuador. ¿Y qué sistema tienen estos países? Son comunistas, creo. ¿Son comunistas? ¿Qué comunistas? No, son países democráticos, con régimen democrático. Capitalista. Y además con el certificado, porque eso es importante, el certificado que da Estados Unidos, la Casa Blanca, a los países que ellos consideran democráticos. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, Panamá, país democrático, Argentina, democrático, Ecuador. Sin embargo, donde no ocurre eso, esas represiones y hay que ver la vestimenta de la policía, mete miedo, ¿eh? Sí. Pero eso no está presente en Cuba, ¿no? En Cuba no esa represión con palos, con gases lacrimógenos, con pimienta, como la vestimenta esta que parece sacada de la Guerra de las Galaxias. De lo tenebroso. Y tampoco en Nicaragua. No, Nicaragua yo no he visto, o sea, por lo menos los sur no he visto represiones de eso, de darle palo y tirar a las personas contra el suelo, manifestantes. No. Eso sí ha pasado en Argentina, ha pasado en Ecuador, ha pasado incluso en Bolivia, ha pasado en Chile. A eso que llaman democrático. Fíjate qué clase de democracia esa, ¿eh? Bueno, pues incluso, así. pero el ejemplo lo dan ellos mismos. En Estados Unidos da un ejemplo que es la democracia, la libertad de expresión, la libertad a palo limpio, como estaba pasando en las universidades de Estados Unidos. Y en Los Ángeles contra las manifestaciones en favor de los inmigrantes o manifestaciones de inmigrantes también, ¿no? Bueno, por último, vamos a despedirnos recomendando un artículo de Salim Lanrani publicado en Cuba Información que dice: China debe brindar una ayuda más sustancial a Cuba. Es un artículo con el que yo coincido mucho, y es que China tiene que ayudar en estos momentos a Cuba más de lo que hace. Sabemos que lo hace, sabemos que hay acuerdos muy importantes, pero la situación de asfixia por un estado de sitio económico que tiene Cuba, que atraviesa una situación de extrema gravedad, es lo que nos dice Salim Lanrani, amerita un paso más adelante. China, socio estratégico, aliado histórico, está en condiciones de brindar un apoyo más contundente para ayudar a Cuba a afrontar los desafíos actuales. En el ámbito económico, China es el primer socio comercial, es verdad. Tiene el 20% de los intercambios. Los intercambios repuntaron en el año 2024, aumentaron un 45%, alcanzando los 75 millones de dólares, mientras que las exportaciones cubanas a China crecieron el 80%. Son cifras alentadoras, pero aún por debajo de los niveles del 2017. Con una población de 9 millones y pico de habitantes, cerca de 10, Cuba equivale a escala china a una ciudad como Xi'an, apenas la 10ª más poblada del país. Para Pekín, brindar ayuda a Cuba en estos momentos supondría un esfuerzo modesto, pero para la isla ese apoyo sería vital. Yo creo que esta reflexión se la hace muchísima gente en el mundo. Y mirando a China y a Rusia, Cuba necesita en estos momentos una ayuda mucho más decidida, porque la asfixia es absoluta. Sí, bueno, las relaciones de Cuba con China son relaciones basadas en principios y también en una visión común de lo que debe ser el mundo de hoy, ¿no? Un mundo donde se respeten los derechos humanos, donde no exista injerencia en los asuntos internos de los países, por potencias como Estados Unidos, Europa,
una visión de más de complementariedad, de solidaridad y multipolar, un mundo multipolar donde haya equidad y los problemas que puedan surgir pues se analicen, se discutan, se debatan, pero partiendo del respeto al derecho a autodeterminación y a las leyes internacionales. Es verdad que China está avanzando a pasos agigantados a nivel global, una economía muy potente, que precisamente es lo que teme Estados Unidos. O sea, la administración de Estados Unidos tiene a China, aunque haya acuerdos, han firmado acuerdos ahora, todo es geopolítica y geoeconomía, pero sabe Estados Unidos que tiene un rival muy fuerte y ese rival, además con una alianza con Rusia, pues es precisamente desde el punto de vista geopolítico con lo que Estados Unidos intenta frenar el avance de China, por eso el caso del Canal de Panamá y bueno, todo lo que está aconteciendo en el mundo de hoy tiene que ver con eso. Y es verdad, China pudiera y debe avanzar más en la cooperación y en el apoyo a Cuba, sobre todo desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta las magníficas relaciones entre ambos países, el apoyo sostenido de Cuba a la República Popular China, incluso para que fuera miembro de las Naciones Unidas, que eso llegó en 1971, y cada vez son más estrechos los vínculos, tanto políticos como económicos, de Cuba y la República Popular China. Lo que hay que avanzar, claro, también está el tema de los BRICS, pero bueno, eso está, Cuba es socio, pero no está todavía, digamos, no es miembro. No es miembro. Entonces, hasta que ocurra eso, y también, si se puede decir en paralelo, porque China estará en los BRICS, no está, estará, no está, pues sería muy importante para sacudir sobre todo mejorar en lo posible la vida económica del pueblo cubano y frenar o hacerle grietas a esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que los Estados Unidos y esta administración pues va a mantener. O sea, sí abogamos porque una fuerte solidaridad con el pueblo cubano, como para el pueblo palestino, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que sobre todo esta administración no va a ceder porque se trata de hegemonía, se trata de geopolítica y se trata de imponer su mandato a nivel global. Es decir, que aquí Estados Unidos se está jugando ese título, no sé quién se lo habrá dado, si lo ganó en una universidad, de el sheriff global, el matón global o el mafioso global, y quiere seguir en ese papel, dominando el mundo según sus intereses, y es ahí donde vienen los conflictos y vienen las guerras. Bueno, pues mucha solidaridad con Cuba. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.